Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto y último episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Como sabéis, nuestro propósito en todos estos capítulos ha sido servir de punto de referencia entre pacientes, profesionales sanitarios y la sociedad en general para conocer aspectos desconocidos de esta enfermedad rara. Queremos dar visibilidad y para eso hoy vamos a contar con un testimonio en primera persona de una madre que tiene 2 hijos con hemofilia y una hija portadora de esta enfermedad. Soy Eduardo Mesa, periodista, y os estoy acompañando en este podcast que hoy afrontamos el último episodio. En representación de SOBI, como sabéis que produce este podcast, hoy contamos con Marta Monge, responsable del Departamento de Recursos Humanos de SOBI en España y Portugal. Bienvenida, Marta, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Eduardo. Estoy encantada de compartir este momento con vosotros hoy. En representación de SOBI también quería expresar nuestro entusiasmo por continuar con este valioso proyecto durante esta segunda temporada y en especial tener la oportunidad de centrarnos en este último capítulo desde una perspectiva única con madres y padres. ¿Quién mejor que ellos que conocen de primera mano que te digan que tu bebé tiene una enfermedad grave que aunque tiene tratamientos es incurable? Marta, hemos aprendido muchísimo diría yo en estos 3 episodios precedentes, pero nos faltaba situarnos en el día a día de una familia, situarnos en el día a día desde la perspectiva de una madre que convive diariamente con esta enfermedad, además con varios hijos, y yo creo que es un testimonio de lujo el que vamos a poder escuchar hoy. Efectivamente, Eduardo, hoy contamos y tenemos el placer de contar con Irene Jiménez. Irene es socia de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid. Como bien has comentado antes, Irene nos acompaña hoy en calidad de madre. Irene tiene 5 hijos y 3 de ellos hemofilia. Irene, bienvenida. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias a SOBI por este espacio en el que podemos compartir y pues aprender unos de otros, que es fenomenal. Muchas gracias. Pues Irene, ponemos el contador a cero. Vamos a empezar hablando desde el primer momento. ¿Cómo fue el primer contacto con la enfermedad? Bueno, el primer contacto con la enfermedad fue en mi infancia. Yo tenía un tío con hemofilia y un primo más o menos de mi edad también con hemofilia. Entonces hemos crecido juntos y le he visto sobre todo a él desde pequeñito vivir con su enfermedad, desde siempre. En mi casa ha habido hemofilia y portadores siempre. ¿Y el tema emocional al enfrentarse a esta circunstancia? Bueno, nosotras somos 3 hermanas, 3 chicas. Mi madre también, bueno, como porta la enfermedad somos todas mujeres. Y entonces en mi casa en concreto no había habido hemofilia como tal, sino primo y tío. Entonces no sabíamos si éramos portadoras efectivamente o no, cuáles sí, cuáles no. Entonces, de cara a formar una familia, decidimos hacernos las pruebas. La primera que se casó fui yo, entonces fuimos a La Paz y hablamos con el equipo de hematología y nos dijeron que había que hacer analíticas y ya nos pasamos las 4, mi madre, mis 2 hermanas y yo, a hacernos pruebas y ahí vimos quién era portadora y quién no. Y entonces empezamos ya a entrar en este mundo de la hemofilia, a conocer, con mucho miedo al principio, claro, no sabíamos a qué nos la teníamos. Cuando yo vi que era portadora, pues ya fuimos a una consulta, mi marido, que era entonces mi novio y yo, a preguntar pues cómo veían los niños con hemofilia, qué era esto de la hemofilia, conocer un poco, y nos agilizaron mucho cuando nos dijeron, pues mira, estos niños hoy en día mueren de viejos, hay tratamientos perfectamente estupendos para que vivan una infancia normal o acercándose a la normalidad. Entonces nos quedamos mucho más tranquilos y empezamos nuestra andadura. Los 2 primeros hijos, bueno, mi hijo mayor no tiene hemofilia, la niña sí que es portadora con índices bajos, con lo cual se considera hemofílica, pero entonces tampoco lo sabíamos porque como fue niña, pues como que se quedaba un poco ahí, ya le haremos pruebas. Y es verdad que fue el tercero el que nació ya con hemofilia. Y hasta ese momento no tuvimos un encontronazo de frente con la hemofilia como tal. Es que Irene, precisamente te íbamos a preguntar sobre eso. A la hora de formar una familia, uno empieza a pensar en planes de boda, pisos, etcétera, es decir, proyecta un poco en el futuro su vida. En vuestro caso también hay otro punto más que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar en formar una familia, como estás contando, ¿no? Claro, era el más importante y nosotros la decisión que tomamos fue, tendremos hijos los que tengamos, no sabíamos cuántos íbamos a tener siendo novios, lógicamente, o si van a venir, es que nunca se sabe, pero sí que es verdad que con la información del hospital que teníamos, pues lo que decidimos fue responsablemente hacernos cargo de los hijos que estuviéramos, como viniesen, y llevarlos al hospital y hacer lo que nos dijeran que teníamos que hacer, y es lo que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Así que bueno. Irene, como madre de varios hijos con hemofilia, ¿cómo describirías ese primer momento?
en el que recibes el diagnóstico? Ese primer momento, que fue Yago el tercero, es que además estaba recién nacido. Yo recuerdo perfectamente estaba en neonatos, porque al ser varón con posibilidades de hemofilia, le hicieron pruebas estando en neonatos el primer día de vida. Y yo recuerdo estar sentada dándole un biberón al principio, mientras que cogía el pecho, que no lo cogía, y llegar la hematóloga, me dio la noticia de que había dado positivo a afecto en hemofilia. A mí se me cayó el mundo encima, porque claro, había tenido 2 hijos sanos, mi hija no sabíamos todavía hasta qué punto era portadora ni nada, que niveles de factor tenía muchísimo menos, pero claro, ya me quedé hecha polvo, las cosas como son. Me quedé, además, me dio la noticia, yo apenas conocía a los hematólogos todavía, habíamos tenido algún contacto por tema de las cesáreas, del nacimiento y tal, pero muy poco, o sea, realmente no habíamos tenido un hijo con hemofilia todavía. Entonces era un contacto muy, muy ligero. Y claro, la doctora me dio la noticia, apenas nos conocíamos, pues estuvo conmigo un pelín y se marchó. Yo me quedé ahí sola, con mi bebé en brazos, y se me cayeron las lágrimas, claro. Fue un encontronazo pues duro, además pues, con las hormonas del posparto, pues todo se revolucionó ahí un poco. Pero bueno, ya nos repusimos, se lo dije a mi marido, ya pues empezamos pues lo típico, a conocer, a ir al hospital, a informarnos y tal, y es verdad que enseguida la cosa fue normalizándose, conocimos a más familias, es que claro, luego todo ya es como una espiral de va todo a mejor, desde el momento. Alguna cosa pasó de bebé, pero es verdad que es que el hospital es maravilloso y la asociación también, entonces al final tienes esa red de apoyo que si la buscas, la encuentras, y fue bastante más fácil de lo que nos planteamos, lo que yo me planteé según me dieron la noticia. Irene, ¿cómo ha impactado la hemofilia en vuestra dinámica familiar y en las relaciones personales? Pues claro, ha habido ahí un cambio. Al tener 2 hijos sin hemofilia y el tercero con, pues empezamos a replantearnos un poco es verdad que eran pequeños, pero empezamos a replantearnos un poco todas nuestras actividades en general. Por ejemplo, mi hijo mayor hace baloncesto, pero Yago no puede hacer baloncesto o no debe. Entonces, pues sí que es verdad que buscamos un poco actividades acordes a la hemofilia, pues empezaron todos a hacer natación, todos, en bloque, en la familia entera. Pues más actividad física más dedicada pues a lo mejor a caminar, un poco más calmado. A los hermanos mayores les decíamos, es que Yago es muy delicado, tened cuidado. Claro, tenían pues 3 años y 1 tenían los mayores. Y entonces, claro, nos daba un miedo atroz que le pisaran, que no sé qué. Pues le poníamos una especie de chiringuito ahí en el salón rodeadito de almohadones para que por lo menos tuvieran que saltarle el almohadón antes de pisar al hermano y se diesen cuenta que había una barrera ahí. Eran muy pequeños. Entonces, pues un poco sí que tuvimos que reacondicionar un pelín la casa. No mucho, pero es verdad que un poquito de cuidado, porque es verdad que teníamos la tranquilidad de que habiendo tratamiento, ya habiendo un hospital cerca y sabiendo más o menos cómo reaccionar ante algunas cosas, pero sí que cambió. Y sobre todo también la relación con la gente que nos rodeaba, pues nos dedicamos un poco a hacer ahí, pues contar a unos a los abuelos, cómo se lo decimos, esos cuidados, o sea, sin infundir miedo, pero a la vez sí respeto por la enfermedad y ese cuidado que necesitaban. Es verdad que Yago se quedó menos con los abuelos, por ejemplo, que los hermanos mayores, pues por miedo un poco de todos. Alguna diferencia sí que hubo de unos hermanos a otros, pero luego enseguida hicimos ahí como un pack y pues lo gestionamos bastante bien, creo yo, y cada uno más o menos ha ido haciendo lo que le ha apetecido, lo que le ha gustado. Y curiosamente, pues Yago, aunque sí que ha sido un niño pues que ha montado en bicicleta, ha montado con patines, siempre con sus protecciones y todo, pero nunca ha hecho un deporte de contacto. Ahora, por ejemplo, se dedica a cantar, con lo cual tampoco tiene un impacto físico grande, pero tampoco deja de correr, de jugar y de saltar. Entonces es como una mezcla ahí que está, yo creo que está como muy equilibrado. Va bien, la cosa va bien. Es una maravilla oírte hablar, Irene, te transmites mucha tranquilidad, mucho sosiego, pero ha tenido que haber momentos de crisis en esa familia, ha tenido que haber tormentas. ¿Y cómo se navega en esas tormentas? Pues es complicado. Cuando ocurre alguna cosa puntual hay que tener mucha sangre fría, hay que respirar hondo y confiar mucho en tu red de apoyo, en quien te rodea, rodearte bien. Es importante. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, pocos incidentes gordos, pero alguno ha habido. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo una vez que estábamos con unos amigos cenando y haciendo el canelo, porque el hermano mayor cogió a caballito a Yago y Yago se fue para atrás y se pegó un golpe con una pared. Crisis. En la cabeza. En un primer momento, observas. Pues te pegas un susto, ha pasado esto, venga, no pasa nada, observamos. Y además teníamos una chica que cuidaba de los niños, estábamos padres reunidos en una formación y los niños al lado. Y empezó a decirnos, oye, Yago dice que está pintando W.
como que Yago, que duele. Al rato, está como un poco así como mareado. Dijimos, mira, a nuestros amigos, aquí os dejamos a los mayores y nos vamos al hospital. Y allí se quedaron con los mayores. Fue como, bueno, pues ya veremos qué hacemos con ellos, si lo dejáis luego en casa de los tíos o qué, porque no sabemos a qué nos volver del hospital. Fue un poco así. Y nosotros, con toda la paz que pudimos, nos fuimos a casa por el coche, que estábamos al lado, 5 minutos andando. Cogimos a Yago y cogimos la medicación y nos fuimos al hospital. Entonces, bueno, pues ahí ya pasamos nuestros nervios, porque ya una vez solos en el coche, que Yago decía, no veo, no oigo, era muy chiquitito, pues mucho estrés, por teléfono al hospital, vamos para allá con este niño, sus historias clínicas, no sé qué, los papeles, no sé cuándo. Llegaron y le atendieron enseguida, lo pegamos un buen susto y luego no pasó nada. Se le pasó, ya está, se calmó y fue pues una contusión grande. Se gestiona con nervios, pero hay que tener mucha sangre fría, respirar hondo y que se note lo mínimo posible los nervios y estar siempre preparado. ¿Qué lecciones se saca, por ejemplo, de este episodio? Supongo que todo se queda en la mochila para futuros problemas que puedan surgir, ¿no? Pues nuestro aprendizaje fue que lo teníamos bien planeado. Porque efectivamente no hubo cosa que se escapara, porque nosotros siempre pensamos que por lo que nos habían contado en el hospital y en la asociación, que había que estar preparados. Entonces no puedes irte muy lejos sin un coche con una silla para el bebé. De hecho, nosotros otra cosa que no he contado antes, cuando nació Yago, teníamos los 2 coches, tenemos un coche cada uno y los 2 con una sillita para Yago. Los demás podían no tener silla, pues le puedes dejar con cualquiera, pero en los 2 coches había un grupo uno para él. En los 2, uno más psicosis cuando nació, siempre. Porque sabíamos que nos podía estar con cualquiera de los 2 y podíamos tener que salir corriendo al hospital en cualquier momento. Y eso estuvo bien, porque donde estábamos andando a 5 minutos de nuestra casa. Hubiera estado el coche en la puerta si hubiera sido otro sitio. Entonces, genial. O sea, nos dimos cuenta que estaba bien planificado y actuamos como en teoría teníamos que haberlo hecho. O sea, que contentos y bien, ¿eh? Fuimos a casa por el factor y fuimos al hospital. Es lo que había que hacer. Es verdad que fuimos corriendo y fuimos nerviosos, pero bien. O sea, que en el hospital nos dijeron, ¿cuánto tiempo hace que salga el golpe? Como 40 minutos. Perfecto. Ya está. O sea, que bien. O sea, que estamos contentos. O sea, salimos contentos y reforzados de aquella experiencia dura, la primera así gorda que nos pasó, pero bien. Bueno, se va aprendiendo. Sí, de todo. Irene, nos has hablado de tus 2 hijos que viven con la hemofilia, pero también está Carmen, tu hija, que es portadora. ¿Cómo es la historia de Carmen y cómo es el día a día de Carmen también? Pues que Carmen tiene su historia, porque ella, es portadora porque porta la enfermedad igual que yo, igual que los niños que también la portan, porque está en su gen X, ahí la llevan también, y sus hijas eran también portadoras, forzosas. Pero es verdad que ella, además de ser portadora, es hemofílica porque tiene sus niveles de factor por debajo de un 40%, el 8% en nuestro caso, que es hemofilia A, y se considera, desde hace unos meses, la Federación Mundial considera que las mujeres con esos niveles de factor también son portadoras. Entonces también son hemofílicas, perdón. Ella es hemofílica leve, porque tiene un nivel pues por encima del 5, pero por debajo del 40. Entonces, además, tiene su propia coagulopatía. Yo, en mi caso, tengo la suerte o la ventaja de que mi factor está bien, pero el suyo acusa como hemofílica, tiene menos factor. Entonces, ella también tiene su tratamiento, también tiene sus dificultades en la vida, pues sus articulaciones, como comentábamos antes, cualquier tipo de problema que pueda tener un niño con hemofilia leve en su caso. Y aparte ella pues tiene otra dificultad, que al ser mujer, pues claro, tiene sangrados inevitables, mensuales. Entonces, bueno, pues ahí también hay que tratar, ella tiene su contacto con su hematóloga, con otras mujeres, que también nos hemos puesto en un espacio, gracias a FEDEMO hemos tenido un espacio de mujeres, o existe, ¿no? Y las asociaciones también, en Madrid también hemos hecho ya encuentros de portadoras alguna vez. Es verdad que hay que hablar más que de portadoras de mujeres con coagulopatías, que hay otras coagulopatías que no son hemofilia también, y esas mujeres pues también comparten síntomas con las que tienen hemofilia. Y es muy bonito ver cómo encuentran su espacio, encuentran su sitio. O sea, yo a mi hija la acompaño y en calidad de madre también a veces sin ella, porque al ser también portadora y madre de ella, especialmente voy por ella, porque yo, gracias a Dios, mi vida la tengo encauzada más o menos, pero es la que ya está empezando a vivir todo esto. Y además nos ha ocurrido con ella que con los años tiene mayor problemática, que de pequeñita, quitando un episodio que le quitaron las amígdalas, que fue ahí, pues que sangró bastante y tal, luego el resto de su vida ha ido bastante normal, pero luego vas viendo cosas que dices que claro, es que esto, y no es cualquier cosa. Las mujeres hay que ponerle nombre a lo que tenemos, hay que tomar las mismas medidas que con un niño,
Y es verdad que sí tiene factor de coagulación. Mis hijos tienen 0, ella tiene más, pero tiene una coagulopatía. O sea, todo es real y hay que afrontar lo que toque y como toque. Y ya está, pues, en este momento con temas de ginecología, con temas de hematología, con todas sus cosas, como un niño y añadido por ser mujer. Y en un futuro, cuando sea madre, si es que llega a ser madre, pues también tendrá unos cuidados especiales en su embarazo, en el nacimiento de sus hijos, por su coagulopatía. O sea, que hay que tenerlo presente y es muy importante. Es algo que como que ahora está empezando a florecer, ha estado como ocultado. Las mujeres somos un poco de ocultar, ¿no? Y de tragar, pero llega un momento en que hay que sacar todo esto a la luz, que se vea. Pues aquí visibilidad, Irene. Aquí queremos visibilidad y seguro que tu testimonio ayuda muchísimo a muchas madres que tienen hijas también con esta particularidad y que tienen que pensar cómo lo van a afrontar en el futuro, ¿no? Para normalizar y dar visibilidad. Exacto. Es lo mismo. Encontrarte y poner en conocimiento incluso a mujeres que siendo adultas y después de ser madres han descubierto su coagulopatía porque han normalizado lo que les pasaba. Y creo que compartir es importante. Si tú ves que tu vida ocurre algo que no es lo que le cura a la mayoría de las mujeres, a lo mejor tengo un problema. Y no es que quiera crearme un problema, es que si ya está ahí, hay que ponerle nombre, hay que buscar, encontrar y tratar. Y bueno, por supuesto, prevenir otras situaciones, y bueno, mucho no, pero por lo menos saber qué es lo que tengo que no es normal, pues vamos a buscar. Y es que hay mucha mujer con coagulopatía, más que hombres, en realidad. Pasa que ellos son más conocidos porque son hemofílicos, pero hay muchas mujeres. De hecho, creo que por cada hombre hay 3 mujeres portadoras que pueden tener síntomas o pueden ser incluso hemofílicas que detrás de ese hombre. Somos más. Hay que atender también a las mujeres. Yo creo que ha quedado clarísimo. Irene, ¿cómo habéis abordado como familia la educación y concienciación sobre la enfermedad en el entorno social y en el entorno escolar? Pues nosotros decidimos desde el principio informar a todo el mundo de lo que había. Es verdad que antes de nacer Yago ya sabíamos, y ya nuestra familia más cercana sabía, por supuesto, que yo portaba la enfermedad, y sabían nuestros amigos también. Además, pues, teniendo antecedentes como primo y tío, pues se sabía algo, ¿no? Es verdad que la forma en la que ellos vivieron la enfermedad no tiene nada que ver con la vivimos nosotros, porque han avanzado los tratamientos y ha habido muchos cambios. Porque, es verdad, mi primo tiene 40 años, entonces, claro, las cosas cambiaron mucho. Pero aún así, cuando nació Yago, pues ya fuimos dando información, sobre todo a la familia de mi marido, que tenían más desconocimiento de todo esto, porque estaba en la mía, pues poco a poco información de pues pasa esto, Yago hay que tener más cuidado con él, pues los golpes, las caídas, tal. Y fuimos contando pues un poco con cuentagotas la información, por tampoco saturar, pero había que decirlo, creíamos que era importante, sobre todo por prevenir una situación de mayor riesgo. Que no es igual que se caiga Juan Pablo y se haga un chichón a que se caiga Yago y se haga un chichón. Es un chichón muy diferente del otro, ¿no? O podría serlo. Entonces sí que dimos la información a todo el mundo. Es verdad que hay familias que lo llevan más en intimidad o en privado, nosotros lo dimos, la información. Y a nivel, por ejemplo, escolar, pues ya hemos llevado informes de la hematóloga al centro diciendo lo que la enfermedad que nuestro hijo tenía y pues unas pautas muy básicas de si se hace un corte que presionar, si se da un golpe que poner hielo y nos llamáis. Y ya nosotros pues valoramos, vemos cómo está el niño, qué chichón tiene o qué deja de tener, si vamos al hospital o no vamos, ya con la experiencia de haber tenido al niño en casa. Es verdad que jugamos con la ventaja de que podemos comparar un hijo sin hemofilia que nació primero con un hijo con hemofilia que nació después y ya ves el golpe y el chichón, la relación y puedes establecer esto no es normal o esto sí es normal y cómo correr al hospital más o menos. Es verdad que con Yago al principio fuimos mucho por desconocimiento y nos decían, entre la duda, venir. Y ya vais aprendiendo sobre la marcha. Alguna vez hemos ido con una tontería pensando que era algo muy grave. Yo recuerdo una vez que tuvo Yago un moratoncito en la espalda, que debió ser algún botoncito al apretarle o algo así, o que se clavó un juguete y se cayó para atrás. Era un bebé, aún no se mantenía ni bien sentado. Y fuimos corriendo al hospital pensando que podía tener, si me han dicho que puede tener algo en las articulaciones, ahí está la médula espinal, está ahí, todo eso es importante, si se le infiltra ahí. Y fuimos corriendo al hospital y nos dijeron, con mucha calma, claro, ya con buen humor, ¿no? Si tú, mira, fíjate en el niño, le quitaron por atrás la ropita, dice, yo tiro de la piel, el hematoma se mueve, esto está en la superficie, no pasa nada, a casa tranquila, no tiene nada en absoluto. Yo iba ya pensando que se iba a quedar paralítico, es como, ¿qué le va a pasar a mi niño de ahí para abajo si se infiltra la sangre? Nada, pues aprendes. Y en los colegios, pues concienciando, es verdad que Yago fue fácil porque fue a mi centro escolar, yo soy maestra, con lo cual estaba conmigo, era muy fácil, porque cualquier cosita que pasaba, oye Irene, echar un vistazo a Yago, ¿qué le pasa? No sé qué, oye mira qué chichón, alguna vez hemos tenido que salir al hospital desde el colegio y hemos salido y yo con él, con lo cual era muy, muy sencillo. Pero sí que en la escuela infantil, antes del cole, pues eso, con las profes hablando,
La asociación también se acerca a los centros escolares y se lo solicitas, hablar con las profes, además, en un ambiente muy distendido porque procuran que la familia no esté, para que las profes libremente o los profes pregunten lo que tengan que preguntar y cuenten sus miedos. Y la asociación pues les da la información y les resuelve dudas y eso ayuda muchísimo. O sea, los hematólogos y la asociación hacen ahí y la familia. Pero es verdad que nuestra subjetividad a veces, pues yo qué sé, puede ocurrir que digan, es que tú eres una exagerada o tú lo ves todo como si no pasara nada. Entonces, para eso también está la asociación ahí mediando. Y muy bien, a nivel... Nosotros siempre mandamos la información y la gente que nos rodea sabe y se sorprende porque es como, uy, la hemofilia, ¿qué será aquello? Que no sé qué, y lo comenta normalidad con la que vivimos. Y también está bien concienciar a la sociedad de esta enfermedad que existe y que se puede llevar y que viene, o sea que bien, contento. Irene, tú como profesora, mejor que nadie sabes la importancia que tiene el tema lúdico, los juegos en el colegio para los niños y niñas. ¿Cómo podemos armonizar, en este caso de la hemofilia, el juego y la diversión con cierta protección? Pues depende un poco de cómo sea el niño, cómo sea su familia y el entorno en el que está, en ese entorno escolar. Es verdad que con una buena concienciación del entorno, como hemos hablado antes, y el conocimiento de la enfermedad es más sencillo. Si, por ejemplo, en el patio del colegio, los maestros que rodean al peque saben, o por lo menos los más cercanos al peque, qué enfermedad tiene y cómo actuar, es todo mucho más sencillo. Por ejemplo, hay papás que han tenido pues un poco más de miedo o algo así, y entonces por prevenir le han puesto a lo mejor un distintivo, yo recuerdo un abrigo amarillo, ¿no?, de un niño. El abrigo amarillo tiene hemofilia, si se estrella o cualquier cosa hay que correr más con él que con cualquier otro niño, ¿no? Y era una forma de distinguirlo. En nuestro caso no lo hemos hecho, pero es verdad que al ser yo también maestra del cole todo el mundo conocía ya, y desde antes de ir al cole, claro, porque fui por allá alguna vez, le llevé. Entonces es tener un poco de cuidado ellos desde que entienden, pues saben muy bien lo que pueden hacer y lo que no, porque son niños que tienen como un sexto sentido. Por lo general, todos los que te conocemos a varias familias, a muchas familias. Y son niños que tienen un sexto sentido para cuidarse y si a la vez la gente que los rodea sabe qué hacer, pues genial. Y si en el centro de enfermera escolar, pues mucho mejor, claro, que ahí la enfermera les atiende mejor. Pero en cuanto saben hablar y decir, oye, de hecho Antonio con 2 años decía, mamá, pupa, hielo. Te pido un hielo ya con 2 años y coge y se pone el hielo, que va ya al congelador y se lo coge él solo. Entonces, es una maravilla. Se autogestionan de cierta manera, ¿no? Sí, pero es que es darles la información. Si no la tienen, no saben. Pero si tú das la información, yo creo que la información es poder. Entonces, si sabes cómo actuar y cómo hacer, y además transmite por lo menos la familia esa calma de vamos a seguir viviendo. Antonio acaba de empezar una ludoteca. Y yo a la profe lo primero que le dije fue, prefiero salir al hospital corriendo a que Antonio deje de jugar. Entonces, cualquier cosa, me llamas y estoy aquí en 5 minutos, valoro si hay que llevar al hospital y me lo llevo. Pero que no le dejéis de, pues yo qué sé, en un rincón en vez de jugar con las construcciones de madera, pues si alguno le lanza una, pues si se la clavan no sé dónde. Prefiero que juegue en un ambiente controlado, pero es que las escuelas están controladas. Es que los profes nos dedicamos a controlar muchísimo, sobre todo en etapas de niños pequeños, ¿no? Hasta sexto de primaria por lo menos. Se les cuida un montón. Entonces es bastante fácil si lo llevas con calma y sabes cómo actuar. Pues eso, con un coche cerca, con una silla, sabiendo pues a lo mejor que tengan una pegatina con la historia clínica del niño. Por teléfono a La Paz, das la historia clínica, el número y ya saben quién es, ya saben con quién pasarte, todo. O sea, es fácil si tienes una logística preparada, una logística mínima, ¿eh? Tampoco hace falta tener ahí grandes cosas. De hecho, por ejemplo, el factor de coagulación, yo al cole no llegué a llevarlo. Me lo propusieron, ¿eh? ¿Que dejar una dosis de medicina por si acaso? Digo, mira, vivo a 20 minutos, si hace falta algo, voy a casa rápido o lo que sea. Nunca llegué a llevarla. Se quedó ahí y ya está. Y nunca le hizo falta en realidad. Así que con hielo apañamos y luego a lo mejor en casa el factor, pero o sea, no hace falta ser extremadamente histérico y tampoco hace falta pasar de la situación, sino encontrar un equilibrio ahí en el que todo funcione. Irene, y en términos en cuanto al diagnóstico de tus hijos, ¿cómo te ha afectado a ti en tu entorno de trabajo, en tus relaciones sociales, en tu tiempo libre? Pues, a ver, ha cambiado las cosas, claro. Bueno, tener hijos de por sí te cambia ya la vida, no hace falta que tengan hemofilia. Pero es verdad que en el entorno laboral al principio fue complicado porque, sobre todo mi marido, que fue el que más atendió allá con los primeros años, iba más él al hospital, a por la medicación, a un montón, a las citas, ¿no? Iba él más veces que yo, tenía más flexibilidad en su trabajo y más facilidad, iba él. Pero es verdad que al final pues tienes que dar la información en el trabajo,
avisar de que es posible que sobre todo los primeros años de vida, el primer año, primer 1 a 2 años que empiezan a caminar, que se empiezan a caer, pues puedes llamarte de la escuela infantil, corre que tu hijo ya ha estrellado. Y es verdad que con ese cuidado, pero yo tengo la suerte de que mi centro siempre han sido conmigo comprensivos y flexibles desde el primer momento. Y cuando luego estuvo Yago allí, pues más fácil todavía, ¿no? Pero sí que hay que tener esa prevención, ese aviso, el que sepan, ¿eh? Tu familia es así y si encima das con gente que es empática y que te comprende, pues mucho mejor. Irene, tú que te lo sabes ya todo, o vamos a decir casi todo, ¿no? Porque esto entiendo que cada día se aprende, ¿no? No se para nunca de aprender, pero ¿qué le dirías a unos padres que se acaban de encontrar con esta situación? ¿Qué consejo podías darles desde tu experiencia? Pues yo les diría varias cosas desde eso, como mi experiencia personal, porque luego cada familia es un mundo, cada niño es un mundo. Pero lo primero que les diría es que se lo tomaran con calma, lo primero, y que intentasen a través de la asociación, que es muy sencillo, seguramente, aparte de formarse, conocer otras familias. Porque al final el compartir y sobre todo ver a otros niños, pues es que es lo que te cambia la perspectiva de qué es la hemofilia. De hecho, yo recuerdo con un poco de tristeza, ¿no? El episodio de una mamá que me hablaron de ella, ni siquiera la llegué a conocer, que estaba embarazada, era portadora, era un niño, no sabía qué hacer. Y le dije a quien me lo contó, dale mi teléfono para que vea ya, o le hacemos una videollamada, porque era de otra comunidad autónoma, que vea que efectivamente no es para tanto y tal. Y esa mamá no llega a hablar con ella nunca y abortó a su bebé. Entonces me dio un poco de pena al decir, si hubiera sabido, porque ella tenía una experiencia previa de un padre que lo pasó fatal, que... Claro, y esa mujer no tuvo, esa familia, no tuvo esa red de apoyo a su alrededor, no llegó a conocer, ¿no? Es verdad que era complicada la comunicación, pero no llegamos. Y a lo mejor no le hubiera cambiado la opinión y ella hubiera abortado igual, no lo sé, ¿no? Pero por lo menos el saber que la hemofilia de hace 50 años no es la de ahora, eso calma muchísimo. Si estás encima embarazada, que estás con mucho estrés de muchas cosas, pues ayudaría. Y con un diagnóstico de un neonato o de un niño más mayor, que a veces les diagnostican con 2 años o con 3, no tiene por qué ser de recién nacido, pues ver a otras familias cómo sus hijos se van criando. O sea, en la asociación nos hemos hecho talleres a veces de padre a padre y venían padres de adolescentes. Claro, yo con mi hijo de 1 año decía, un adolescente de libro, pero con hemofilia y sigue siendo un adolescente, pues eso, con sus cosas de adolescente, pero pues el tratamiento, que si me pincho, que si ahora no quiero pincharme porque es que esto es un rollo. Y ya más o menos vas viendo qué te puede ir pasando, cómo lo han vivido otros. Pues mi hijo es que ha viajado, hecho el viaje de fin de curso. ¿De verdad se ha ido 4 días fuera? ¿Tienen hemofilia? Sí, se fue de viaje de fin de curso y se va al extranjero. Y claro, tú ves que otros niños hacen cosas y dices, pues el mío también la va a poder hacer si todo va bien y no pasa nada más grave. Pero uno sabes que esas opciones existen, ¿no? Y rodearse de otras familias viene muy bien. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de papás y ahí nos preguntamos de todo. Es verdad que siempre decimos, el mensaje final es, tu hematólogo es el que más sabe. Por supuesto que nosotros no somos médicos, hay que acudir al hematólogo, pero truquis pequeñitos sí que nos podemos ir dando unos a otros. Pues mira, a mí me funcionó forrar cuando nació, por ejemplo, la barrera de la cuna, porque claro, al girarse se daba un chichón y nos daba miedo que se hiciera un poco más de daño, pues le pusieron no me acuerdo, una esponjilla alrededor y protegieron la cuna. Pues eso, a lo mejor otro padre dice, qué bien, a mí se me da muy tranquila, voy a dormir mejor, pues ponela a esta y duerme mejor. O sea, que son pequeñas cositas o, pues yo qué sé, lo primero el hielo, alguna familia que es muy nueva. Primero hielo y ahora vamos a pensar qué hacer. Y es como, pues le pongo el hielo y ahora seguimos hablando. ¿Qué harías después? ¿Irías al hospital, no? Ante la duda del hospital siempre, pues esas cosas no las decimos entre los papás. Y da tranquilidad, porque por lo menos sabes a quién acudir, que al ser una enfermedad rara es posible que no tengas a nadie cercano en espacio-tiempo y ahí tienes una red de apoyo que te comprenden y no hace falta que estés explicando qué es la hemofilia ni qué es lo que le pasa a tu hijo, que no es un perro verde, que es una coagulopatía, pero que vivimos y somos personas normales y ahí todo el mundo te comprende y no tienes que explicar nada a nadie. Y eso es lo mejor, que te pasas dando muchas explicaciones cuando nacen a los abuelos, a los tíos, a no sé quién, al cole, a los amigos, a los vecinos y de pronto estás en un entorno en el que todo el mundo sabe más o menos de qué estamos hablando, todos tenemos nuestras vivencias y eres como más feliz, más tranquilo, digo, aquí puedo soltar lo que diga y decir que mi hijo se pincha, así que me digan que tu hijo qué, mi hijo se pincha. Y claro, en ese ambiente es muy normal, pues me cojo la vena tal y lo cuentas en otro sitio y te miran como que, ¿qué vena? ¿Qué me estás diciendo? Y bueno, ayuda un montón, ¿eh? Sí, es muy bueno. Irene, ¿cuáles serían las principales preocupaciones que has tenido tú en relación al futuro de tus hijos con hemofilia?
Pues preocupaciones varias, claro. Para empezar, pues si deciden, por ejemplo, estudiar en el extranjero. Ese tipo de cosas hay que tenerlas. Es verdad que cada vez se hace más y pues tenemos mucha facilidad en la página web de FEDEMO, por ejemplo. Hay un listado de hospitales de referencia en ciudades y en países que tú puedes recurrir ahí. Si pues mi hijo se va a ir a Oslo, pues vamos a ver qué hay por allí cerca. O sea que esa preocupación la tenemos todos, pero es verdad que hay herramientas para solucionarla. Bueno, yo creo que la tenemos todos un poco. Y a nivel también luego de relaciones, pues por ejemplo de novios, novias, ahí siempre hay un poco de... Nosotros aún no hemos llegado, todavía estamos ahí con 13 años, nos queda creo que un poquito y ya veremos. Pero es verdad que, bueno, y Carmen con 14, que también ella tiene a ser portadora más todavía, ¿no? Entonces, bueno, esa preocupación de cómo van a gestionar sus amistades, sus actividades, sus relaciones, pues eso, de cara a formar una familia en un futuro, también a nivel laboral, porque no todos los trabajos lo pueden hacer. Hay trabajos que tienen prescripción casi médica de por aquí no vaya, no te hagas bombero, porque tienes una coagulopatía y a lo mejor eres tú el que tienen que atender en vez de atender tú a otros, ¿no? Entonces, bueno, también a nivel luego, pues eso de los hijos en un futuro. Y es verdad que para todo esto creo que lo mejor es la formación, que ellos sepan desde el principio en qué consiste su enfermedad, genéticamente cómo se desarrolla, cómo se hereda, qué les puede implicar. Ver muchos hemofílicos en su vida y muchas mujeres con hemofilia también, porque al final ves a personas cómo desarrollan su vida y que tomen decisiones sabiendo las consecuencias que pueden tener. Pues como hacíamos antes, información. Cuanto más sepas, mejor puedes decidir. Entonces, sabiendo más o menos qué te puede ocurrir en tu vida, pues si escoges una profesión con más o menos riesgo, pues tendrás que pues apechugar. Sí, es más tranquila, bien y en la vida en general, cómo desenvolverse, porque puedes ir por la calle sin hacer nada y pegarte un tropezón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues todas esas cosas. Y yo creo que con formación y con compartir con los demás tenemos una gran parte cubierta. Pues precisamente compartir con los demás a mí me sugiere la pregunta de cómo son esas conversaciones con familiares, con amigos, cuando cuentas un poco tu situación, cómo se afrontan esas conversaciones y qué respuesta hay de la gente que a lo mejor no tiene ni idea de qué es la hemofilia, ¿no? Que se quedan con la cara como, ¿cómo? Sí, se quedan con la cara. Pues ahora mismo en nuestro día a día es sencillo porque ya llevamos muchos años con esto, llevamos 13 años de andadura y pues toda nuestra gente que nos rodea conoce, pero es verdad que al principio, entre que nosotros no teníamos mucha idea, porque éramos novatos en esto, y que los demás tampoco, era un poco difícil, ¿no? Y poco a poco vas cogiendo soltura. Pero es verdad que si te encuentras con alguien nuevo que te acaba de conocer y cuentas, pues ahora mismo pues tú ves a Yao y ves a Antonio y dices, pues porque tú lo dices, pero si no me cuentas que tienen hemofilia, ni sé lo que es, ni les veo que tengan nada raro. Por lo menos mis hijos, es verdad que no tienen artropatías de momento y van bien, ¿no? O sea, son niños, los ves aparentemente muy, muy guapos además y muy normales. Pero es verdad que también depende mucho de cómo tú digas las cosas. A mí me ha pasado de estar en una época más nerviosa o más preocupada y contar lo que pasaba a alguien y quedar como una especie de shock de ¿qué me estás diciendo? Que no sé qué. Y es como, espera, que es que soy yo la que está nerviosa. Si te lo cuento de otra manera, igual no te parece tan grave, ¿no? Y sí que a lo mejor yo he asustado a personas por cómo les he dicho las cosas. O sea, que hay que tener mucho cuidado, creo que nosotros los primeros, de cómo transmitimos la información. Que no es igual hablar con calma y con tranquilidad que hablarlo con muchos nervios. Pero también es verdad que tenemos derecho a tener nervios como padres. O sea, yo puedo estar nerviosa y puedo estar preocupada porque eso es libre, ¿no? Y es verdad que el que tienes enfrente pues también depende cómo sea él, lógicamente. Pero lo que hablamos antes, un buen entorno, una buena red de apoyo es que es fundamental. Y el tomarse las cosas con calma y de estar bien formado. Es que es esencial. Saber qué tratamientos hay, cómo funciona la enfermedad, qué se puede hacer, cómo actuar, todo eso que en el hospital te lo pueden decir y en la asociación también. Y que es básico para afrontar la enfermedad con conocimiento y con tranquilidad. La única forma, sabiendo que puedes hacer algo. Entonces lo que puedas hacer, saber qué puedes hacer, cuando llegue el momento, hacerlo. Y ya está. O sea, que es muy mecánico, muy básico, pero es necesario. Y se avanza día a día. Irene, hablando de apoyos, como nos comentabas, ¿qué recursos o apoyos
habéis encontrado más útiles en este viaje con la hemofilia? Pues es que lo más útil es el hospital, porque empiezas ahí y ahí es donde tienes tu primer contacto con la hemofilia habitualmente. Bueno, no sé que tengas conocidos anteriores, pero el primer contacto tuyo personal es con el hospital y con tus hematólogos. Entonces, escucharles, entenderles y si tienes dudas, preguntar, creo que es esencial. Y después, pues lo que hablábamos, otras familias, asociaciones, que es que ayudan, es que lo que más te puede ayudar, porque al final quien sabe de una cosa es quien te puede ayudar con esa cosa. Y los que saben son los que tienen esa formación, las asociaciones y los hospitales y familias con experiencia. Y es verdad que tú a partir de ahí, pues a tu gente que te rodea, intentas que formen parte de ello para tener ese apoyo de, pues puedo dejar a mi hijo con los abuelos e irme, no sé, a donde sea y saber que ellos saben que si se da un chichón hay que ponerle un hielo. Con eso, y si tienes dudas, llámame, ya está. O sea, que no hace falta mucho más, siempre y cuando pues tengas ese conocimiento que te rodee el tuyo y el que tú puedas dar a los demás. Eso, Irene, nos has contado antes grupos de WhatsApp, redes de apoyo, compartir experiencias. Yo antes te preguntaba cómo tú has podido ayudar a otras personas, pero y cómo ha sido también al revés. ¿Cómo te han ayudado a ti otros padres que habían pasado por este trance antes que tú? ¿Cómo ha sido esa interrelación entre ellos? Habitualmente los espacios de compartir en nuestro caso, han sido casi todos en la asociación, en ese Madrid. Porque ha habido talleres, como decía antes, de padre a padre, convivencias para familias. También con FED hemos estado en algunas, Y está muy bien porque, claro, es cuando realmente interactúas, te conoces, te pones cara, ves a los niños, que no es igual por WhatsApp preguntar, que está muy bien, pero si ya sé que otras preguntas nada más le has puesto cara porque le conoces de otro sitio, que antes nos conocíamos todos, cada vez somos más y hay muchos que no nos conocemos. Pero sí que es verlo. Y si viene un papá a contar que su hijo estuvo de Erasmus y tú encima consigues hablar con ese padre de tú a tú y además has visto al chaval por ahí, lo ves todo como mucho más real y mucho más... es que esto está aquí y los estoy conociendo. Entonces queremos formar parte de esto, ¿no? Que los espacios compartidos son estupendos y convivencias familiares son geniales con niños pequeños y luego ellos también van de campamento, los chavales. Entonces ahí luego ya se conocen ellos, se ven, comparten sus experiencias, las canalladas que hacen, porque es que hacen cosas que no deben hacer y se lo cuentan unos a otros, pues bueno, pues ya está. Y está bien que ellos compartan, que vean que hay niños como ellos, suelen estar bastante solos en la vida, porque en el cole hay uno y si hay dos ya es súper extraño que coincidan y de la misma edad, casi imposible. O sea que es como son niños muy aislados, pues les viene bien juntarse y ver cómo otros lo viven, cómo otros lo llevan, cómo es su familia, qué actividades hacen, qué no hacen, qué les duele, qué no les duele. Es que esas cosas ellos las hablan con una naturalidad entre ellos, palmosa, ¿no? Y encontrar esos espacios es bueno, pero claro, tienes que moverte y buscarlos y apuntarte e ir. Hay que hacer todo esto. Sí. Irene, cuéntanos qué papel juega el apoyo emocional y psicológico para enfrentarte tú a la capacidad para gestionar el día a día con la hemofilia. Pues yo creo que juega todo, porque según cómo estés tú y la capacidad que tengas, así vas a reaccionar y vas a transmitir a los demás para empezar a tu hijo. Claro, si yo estoy muy nerviosa un día y le digo, ay, que toca factor, que hay que pincharte, a ver si cogemos la vena, porque es que fíjate que vamos tarde no sé dónde y tú, pues ese día casi seguro que alguien va a fallar. En el pinchazo no va a coger la vena en la primera. Pero si te tomas las cosas con más calma, prevés, tal, o también hay que saber, además, priorizar. Mi prioridad es que se ponga el factor. Si llega tarde al cole, y soy maestra, lo estoy diciendo, si llegas tarde al cole, pues has llegado tarde al cole, pero lo que no podemos hacer es que vayas sin pincharte, el factor. O sea, que lo primero y principal es lo que es, tomarse la vida con calma. Pues eso, pero es que esa calma viene de haberte formado y saber lo que tienes entre manos. Por lo menos la teoría y la práctica va llegando sola porque te van a pasar cosas, seguro. Entonces, es cuestión de hacer las cosas pues en orden. Vamos a hacer primero esto y después lo otro. Y si a una cosa no he alcanzado, yo que soy madre de 5 hijos y no alcanzo al todo, vamos, ni de casualidad, pues priorizar. ¿Qué es más importante? Pues lo más importante es el niño, lo más importante. Y a partir de ahí luego lo demás, que está muy bien que haga un extraescolar, que está muy bien que tenga los deberes al día maravillosos y hechos y tal, que está muy bien que tenga su habitación recogida, que está muy bien todo, pero vamos a priorizar. La hemofilia en nuestro día a día es prioritaria porque necesitamos que nuestros hijos estén bien. Y de hecho fue siendo novios al principio lo que decidimos.
vamos a trabajar esto como nos digan que tenemos que hacerlo. Y si hay que poner ese factor ese día, hay que poner ese factor. Y si hemos fallado y hay que ir al hospital, pues todo el mundo se puede parar y me voy al hospital con mi hijo. Porque lo demás, hoy es secundario. Me da igual si tenía un examen. Me da igual si tenía una excursión. Me da igual, es que tienes que ponerte el factor. Me da igual y tengo que transmitirte que para ti también es lo primero. Tu tratamiento. O, pues yo qué sé, pues a lo mejor no puedes hacer una actividad porque por la hemofilia no debes hacerla, pues vamos a buscarte un plan B, vamos a tomarlo con calma, vamos a ver qué podemos compaginar y en esta actividad no la vas a hacer, pero sin un disgusto es una pelotera y sin un que a lo mejor se enfadan, pero es que esta decisión, pues no puedes hacer boxeo, pues no puedes hacer boxeo. Habrá que buscarte una alternativa, algo que sí puedas hacer y hablar las cosas con calma y mentalizarnos y saber las consecuencias de nuestros actos, de todo lo que podamos hacer. Creo que es que es necesario. Pues Irene, vamos a ir terminando esta charla tan interesante. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más. Y quisiéramos reivindicar el papel de las asociaciones. Ya lo has mencionado, pero quizá muchos padres, sobre todo cuando se encuentran en fases iniciales, a lo mejor ni siquiera saben que existen este tipo de asociaciones. Me gustaría que te dirigieras a cualquier padre ahora mismo, que tenemos la oportunidad, cualquier madre, y contar qué hacen estas asociaciones y en qué les pueden ayudar. Pues las asociaciones tienen un montón de actividades, que es verdad que yo no conozco todas porque no las he llegado a utilizar, no nos han hecho falta, pero sé que tienen pues fisioterapeutas, sé que tienen psicólogos, hacen talleres de muchísimas cosas y pues yo qué sé, de cuidado de los dientes, por ejemplo, de movimientos en los tobillos y va a la fisio y cuenta una charla sobre no sé qué, o sea, hay muchísimas cosas que hacen. Y luego, pues, a nivel personal, lo que tú necesites, tú a la asociación vas y preguntas, o mandas un correo y preguntas, o llamas por teléfono. O sea, hay un montón de formas de ponerte en contacto con ellos. Les puedes también seguir en redes sociales para ver qué hacen. Es algo vivo que día a día se va renovando, ¿no? Y solventa las dudas que puedan surgir. Hay más actividades que a las que podríamos ir, ojalá pudiéramos ir a todo, pero es que es imposible porque hacen muchísimas cosas. Y además, en Madrid en concreto, que es la que yo conozco, con el hospital. O sea, enfermeros, doctores hacen actividades en Madrid y viceversa. Entonces es una maravilla ver cómo están ellos, que se conocen, que se tienen trato diario y muy bien. Y luego es eso, que es que, pues como decía antes, tengo problemas en el cole o no sé cómo afrontarlo, venid, porfa, y me echáis una mano. Pues la asociación va. O sea, que tenemos una cantidad enorme de un abanico grande para todo lo que podamos necesitar. Y además, la asociación está abierta a que si una cosa tú la puedes necesitar y no existe, a te pones a trabajar en ello. O sea, que no es que todo esté ya inventado, que pueden surgir cosas nuevas y, oye, pues hacerlas. Y muy bien, ¿eh? La asociación es que para mí es básica. De hecho, mi marido es vocal en la asociación, en la junta directiva. Es que es importante que además participemos de ello y que es importante. Es que al final es donde tenemos ahí nuestro soporte también, el hospital y la asociación. Las dos cosas. Pues nada, terminamos con este mensaje tan positivo, ¿no? Asociaciones que no es una cosa estática, sino algo que se va renovando y va atendiendo a las necesidades de los padres. Muchas gracias, Irene, por tu testimonio en primera persona. Creo que ha sido un lujo, Marta, poder hablar de la hemofilia en el día a día, de una madre que lo vive, que lleva años viviendo y que eres un referente también para otros padres y un punto de apoyo. Ha sido una conversación muy interesante. Y muchas gracias también a todos los oyentes por acompañarnos en esta segunda temporada. Esperamos que hayáis disfrutado también de este capítulo. Esperamos veros pronto con más invitados y hablemos de hemofilia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.